Si lo que estás viendo ahora se enseñara en las clases de física, el mundo podría ser completamente diferente. Porque entonces desde la infancia sabríamos lo interesante que es el mundo y qué fenómenos asombrosos se pueden observar e investigar en él. Así que vamos a maravillarnos. Encendiendo una vela a través del humo. En estas tomas parece que la vela fue encendida a través del humo. ¿Cómo es posible? En realidad, la parafina de la mecha se vaporiza y enciende, por lo que la vela se prende nuevamente. También hay otras tomas interesantes, por ejemplo, así es como arde una mecha enrollada en espiral. Además, la llama de una vela puede conducir una corriente eléctrica. Además, con la ayuda de una vela y un huevo, puedes crear esta ilusión de un revestimiento plateado. Aunque los huevos son capaces de mucho más. Resistir frente a una trituradora que puede tragar cualquier cosa, incluyendo coches enteros. Y aquí está la demostración más visual en el mundo del teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muestra estos trucos de Pitágoras a tu profesor de geometría, que lo evalúe. Esta es una demostración de dos palabras: velocidad del color. Los investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Lausana utilizaron una cámara especial con obturador durante el experimento, que se abre solo una vez cada 3 enteros y 80 nanosegundos, lo que permitió la filmación a una velocidad de 24.000 cuadros por segundo. Se utilizaron impulsos láser que abren el obturador para rastrear la propagación de la luz. La filmación de alta velocidad permite ver el movimiento de un rayo de luz sin mover la cámara y sin superponer imágenes de otras cámaras. Y aquí están algunas tomas interesantes donde no solo hay luz, sino también corriente. En el norte de India, 4 personas se refugiaron bajo un árbol durante una tormenta y fueron alcanzados por un rayo. Sobrevivieron, pero requirieron hospitalización, aparentemente para aquellos que piensan que es una buena idea esperar una tormenta bajo un árbol. Y este es un excelente ejemplo de cómo los conocimientos de física pueden ser útiles en la vida real. Cuando los ingenieros de este tipo no tienen una mesa con ruedas a mano, se aburren y comienzan a hacer juguetes caseros. Solo necesitan un cable, una batería y algo de imaginación. Aunque hay muchas construcciones similares, aquí hay otra opción. O puedes construir un motor eléctrico para una bicicleta con tus propias manos. O puedes dejar pasar 1.000.000 de voltios a través de la legendaria 3030. En esta prueba no solo sobrevivió, sino que también pudo encontrar la red y recibir una llamada. Realmente un dispositivo indestructible. Probablemente, si los niños vecinos hacen mucho ruido, estos entusiastas les hablan a través de la pared diciendo: soy un gnomo que vive en el enchufe y necesito 2 clavos frescos para alimentarme. O trabajan como electricistas e instalan estos duros diodos emisores de luz humanos que indican una sobrecarga ligera. Por cierto, es tan dura que incluso la metieron en lugar de un disco de freno. Sorprendentemente, el asfalto quedó intacto. Bueno, ahora en serio, vamos a ver la levitación real. Perdió el tubo, y voilà. Aquí se encuentran las maravillas culinarias al alcance de todos. Están relacionados con un fenómeno como la tensión superficial de los líquidos. Y este chino claramente está haciendo algo con las leyes de la física. Aunque, para ser justos, hay bastantes artesanos trabajando con el equilibrio. Y ahora es el momento de volar. En su tiempo, en el borde de los milenios, los primeros vuelos en trajes con alas atrajeron la atención del público y generaron una nueva ola de videos filmados con cámaras. Los amantes de los deportes extremos rápidamente dominaron esta nueva forma de moverse y comenzaron a asombrar a los espectadores con trucos, volando entre las rocas como ardillas voladoras gigantes. Sin embargo, los dispositivos estaban limitados por la fuerza de gravedad y no tenían otra fuente de aceleración. Por años, el doble de riesgo Peter Salzman consideró cómo mejorar las capacidades del traje de alas. Como resultado de su colaboración con los diseñadores de la estudio, se creó un prototipo con 2 impulsores eléctricos en el pecho. Resultaron ser relativamente compactos, pero capaces de producir 25.000 revoluciones por minuto. Los impulsores proporcionan un total de 20 caballos de fuerza durante 5 minutos, pero eso es suficiente. Un wingsuit típico pierde 1 metro de altura por cada 3 metros horizontales, y no supera los 100 km por hora. Pero el proyecto de Salzman permite acelerar hasta 300 km por hora y ganar altura, no solo descender gradualmente. La verdad es que no todos tienen suerte con los vuelos, o por el contrario, tienen mucha más suerte. Depende de cómo lo veas. En el Festival de Globos Aerostáticos en Hsinchu, Taiwán, una niña de 3 años fue llevada al cielo. Una niña de unos 13 kilogramos quedó atrapada en la parte trasera de un globo aerostático. Trató de liberarse, pero el viento hizo que el globo despegara rápidamente.
La niña estuvo en el aire por medio minuto antes de que el viento se calmara y ella empezara a caer. Una niña aterrizó ilesa en una multitud de espectadores, según informes de medios locales. Estas imágenes son tan impactantes que podrías preguntarte si son reales. Comenta tu opinión. Y pasaremos a lo que se llama sincronización espontánea. El misterio del comportamiento casi razonable de 5 metrónomos se resuelve en la plataforma en la que están instalados, no en ellos mismos. Es ligeramente móvil. 2 bancos en la parte inferior reciben oscilaciones del sistema superior y comienzan a oscilar, transmitiendo el impulso de vuelta. El impulso más grande se observa cuando la mayoría de las flechas se inclinan hacia un lado. Luego, ocurre una retroalimentación positiva en el sistema. Además, el número de metrónomos es irrelevante. En este caso hay 32. Una ilustración que muestra las consecuencias de balancear un bote. Pasemos a las escenas más picantes. ¿Sabes cómo acercarte a 1500 grados Celsius sin quemarte? En estas escenas se está probando el revestimiento térmico para trajes espaciales de uso múltiple. Al regresar del espacio, la nave se dirige a la Tierra a una velocidad de 27.360 km por hora, lo que hace que el revestimiento se caliente hasta la temperatura de fusión del acero. Para proteger la nave del incendio, se instala un aislamiento térmico que se descompone sin transmitir calor. Y finalmente, vamos a entender también esta levitación, que no permite que un pedazo de metal caiga, sino que lo hace flotar en un estado suspendido. El tubo de cobre del inductor no es un elemento calefactor, como se podría pensar inicialmente. Solo sirve como núcleo para la bobina, y dirige las corrientes de inducción. Las corrientes de inducción que pasan a través del pedazo de metal no solo lo mantienen suspendido, sino que también lo calientan hasta una temperatura de 1300 grados Celsius. Esta temperatura es suficiente para fundir hierro, aluminio o cobre. Por lo tanto, este inductor permite fundir metales directamente en el aire sin ningún tipo de soporte o crisol. Esta fusión sin contacto con el crisol y sin contaminación de la muestra por el material del crisol permite obtener muestras de aleaciones extremadamente puras. Pero esta metalurgia revolucionaria es solo un caso de uso de los hornos de fusión por inducción, que han encontrado una amplia aplicación en nuestros días. De esta manera, se endurece la mayor cantidad de piezas posibles, como las tuercas. El horno de inducción permite no solo el endurecimiento superficial, sino también el endurecimiento profundo o volumétrico. Así se endurece, por ejemplo, el cigüeñal. Esto se logra mediante calentamiento por inducción y varillas flexibles de tungsteno. Y ahora continuemos. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando escuchas un cerdo derretido? Como mínimo, caliente. Algunos quizás hayan oído de las torturas medievales que la involucran. La temperatura de fusión del plomo en comparación con la temperatura de otros metales es relativamente baja, alrededor de 327.5 grados. Por ejemplo, el mismo aluminio se funde ya a 660 grados. ¿Pero es posible sumergir la mano en él sin dolor? Resulta que sí, simplemente la mano. Antes de sumergir el cerdo, necesitas mojarlo. El agua se evapora instantáneamente y crea una almohadilla de seguridad que evita las quemaduras, solo por un segundo. Pero aún así, estas impresionantes imágenes son posibles gracias al efecto Leidenfrost, el mismo que hace que una gota de agua salte en una sartén caliente. Continuamos el viaje. Recientemente, los científicos chinos lograron engañar a las leyes de la física. Aprendieron a controlar el rebote de una gota de agua y a dirigirla en la dirección que necesitan. Los investigadores aplicaron un recubrimiento antideslizante fotosensible en placas de aluminio, similar al que se utiliza en la fabricación de tapas de alcantarillas, y las expusieron parcialmente a la radiación ultravioleta. Las áreas tratadas con rayos ultravioleta retienen la humedad, mientras que las zonas que no están expuestas a esta radiación la repelen. Gracias a esto, la gota gira en cualquier dirección que desee, rompiendo todas las leyes de la física. La velocidad de su rotación es, imagínese, de 7.300 revoluciones por minuto. Bueno, ¿quién necesitaría gotas giratorias? Pueden tener un uso práctico, por ejemplo, en la producción de superficies autolimpiantes. La imposibilidad de crear un motor perpetuo se explica por las primeras y segundas leyes de la termodinámica. Sin embargo, la fila de inventores nunca se agotó, comenzando en 1775, cuando la Academia de Ciencias de París dejó de considerar los proyectos de motor perpetuo. Muchos de los proyectos, a pesar de las leyes físicas, todavía tienen la audacia de funcionar.
Por ejemplo, la batería del ingeniero rumano Nicolae Vasilescu Karpen, quien inventó su dispositivo en 1955. Su batería aún funciona después de 71 años y se encuentra en el Museo Técnico Nacional de Rumania. Aunque el dispositivo de esta batería fue patentado hace mucho tiempo, los científicos todavía no saben exactamente cómo funciona y bajo qué principios opera este dispositivo. La batería de Karpen tiene un nombre científico bastante propio, la batería termoeléctrica, que funciona a una temperatura constante, pero eso no le dice nada a nadie. La existencia de esta batería se considera un hecho anticientífico en los círculos científicos, porque un motor perpetuo, desde el punto de vista de la ciencia moderna, no puede existir. El modelo experimental consta de dos elementos galvánicos. Estos impulsan un motor galvanométrico y un interruptor que cierra el circuito en cada medio giro del motor y luego lo abre. El tiempo de rotación del motor está cuidadosamente ajustado de tal manera que es suficiente para que el elemento galvánico se recargue completamente, cambiando su polaridad en el proceso. Según la idea del inventor, la tarea del motor y la placa era simplemente demostrar que las baterías continúan generando energía eléctrica de manera constante. El motor y la placa ya no son necesarios para nada más. Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne, en Illinois, han creado otra tecnología única que viola las leyes de la física. Permite convertir objetos sólidos en goma. Los investigadores colocaron cianuro de zinc, utilizado en la galvanización de metales, en una cápsula con puntas de diamante. Luego aplicaron una presión increíble de 9 a 18.000 atmósferas. Como resultado se formó una sustancia sólida, lo que desde el punto de vista de la física moderna es absurdo. Al colocar diferentes líquidos alrededor del material bajo presión, los científicos lograron identificar 5 nuevas fases del estado de la materia. Distintos líquidos definieron la forma de los poros de esta esponja. Esta es la primera vez que bajo la acción de lo que se llama presión hidrostática, se ha logrado transformar un material sólido en una estructura porosa. Es más o menos lo mismo que aplastar una piedra como una esponja. Además, la estructura de la esponja es muy resistente. Otra ventaja sobre las leyes físicas. El trompo es un juguete infantil muy conocido desde tiempos inmemoriales. A pesar de que un trompo inmóvil no puede mantenerse en su punta, un trompo giratorio puede permanecer vertical durante varios minutos. Los trompos giratorios, al igual que otros cuerpos giratorios, adquieren lo que se llama momento angular. El momento angular genera una fuerza giratoria que mantiene el eje del trompo giratorio en un ángulo constante con respecto a la vertical y realiza movimientos oscilatorios. En física esto se llama precesión. El trompo chino o trompo Thomson, como también se le llama, funciona un poco diferente. El trompo se gira por la punta. Una vez que comienza a girar, el trompo pierde estabilidad. Su punta se desvía de la posición vertical inicial. Finalmente, el trompo se voltea y continúa girando de manera estable, pero solo sobre su punta. ¿Pero qué pasa con el trompo tip-top? Fue desarrollado por el científico japonés Tadashi Tokieda. Parece ser simplemente un trozo de algún tubo. Sin embargo, este pequeño tubo ha desconcertado a muchos científicos. Si giras este trompo en una dirección, al final se levantará sobre su punta, como un trompo chino normal. Pero si lo giras en la otra dirección, eso no sucederá. Hasta ahora, los científicos no pueden explicar esta propiedad inusual de este dispositivo, a pesar de las leyes indiscutibles de Newton y otros patriarcas de la física. Hemos jugado lo suficiente, ahora pasemos a cosas más serias. Empezaremos tal vez con el europio, un metal clasificado como lantánido en la tabla periódica. Todos ellos son especiales porque poseen propiedades inusuales. Pero incluso entre ellos, el europio parece ser el más extraño. Primero, este elemento tiene una actividad química inusual. Al ponerlo en agua, se disuelve de inmediato. Pero el europio simplemente no quiere quemarse. Es extraño cómo se comporta incluso cuando está expuesto al aire. En un par de días, se convierte en un polvo de óxido que adquiere un tono rojo bajo la luz ultravioleta. Gracias a esto, se utiliza en polvos luminiscentes. También se añaden sus partículas a las pinturas luminiscentes. En los billetes de euro, precisamente por Europa, en la pantalla de tu monitor, el color es rojo saturado. El siguiente material con propiedades absolutamente únicas es el grafito pirolítico. Consiste en múltiples capas de grafeno, una sustancia sobre la que hablamos en detalle en el último episodio. Pero el grafito pirolítico tiene propiedades completamente diferentes. Es un diamagnético ideal, es decir, repele los imanes más fuertemente que cualquier otro material.
No importa qué polo esté orientado hacia él, tienes un bloque de 9 imanes, unidos en un orden específico, y sobre este bloque flota una placa de grafito pirolítico. Por supuesto, el efecto de levitación se logra si el peso del grafito es pequeño, pero si tomas un imán más grande, todo funcionará incluso con un trozo de grafito más pesado. El grafito pirolítico tiene otra propiedad inusual: es el mejor conductor de calor conocido. Si intentas cortar un trozo de hielo con una hoja de plástico en la mano, funcionará. Simplemente, el hielo comenzará a derretirse rápidamente y a dividirse en partes bajo la influencia del calor. Y estos son materiales hidrofóbicos o hidrofóbicos. Este cuadrado de líquido verde mantiene su forma y no se sale de los límites invisibles, porque la superficie alrededor está tratada con el mismo material hidrofóbico. Una gota de agua que caiga sobre ella tomará una forma perfecta y se deslizará hacia abajo. Esto se llama el efecto Loto, y recientemente los científicos rusos de la ciudad de Dubna han aprendido a reproducirlo en la superficie de cualquier material. Lograron esto gracias a la moderna tecnología de síntesis coloidal de nanopartículas. Las investigaciones con un microscopio de fuerza atómica mostraron que este nanorrelieve hidrofóbico corresponde casi completamente a la superficie de las hojas de loto, que en la naturaleza repele el agua que cae sobre ella. Y otro grupo de científicos de la Universidad de Rochester logró crear un material hidrofóbico de tal calidad que las gotas de agua simplemente rebotan en la superficie. La particularidad de este método es que las propiedades repelentes al agua del material no se obtienen mediante un tratamiento adicional, sino a través de la textura de su propia superficie. Esto implica que su acción será permanente. Las aplicaciones de este material son infinitas. Quién sabe, quizás en unas décadas tengamos piscinas multinivel como estas. Aunque eso es otro tema. Más tarde hablaremos sobre la posibilidad de algo similar. Pero ahora, echemos un vistazo al agua seca. El nombre puede parecer abrumador, pero las propiedades de esta sustancia son aún más extraordinarias. En los años 90 del siglo pasado, el agua seca fue inventada por especialistas de la compañía 3M, y hoy existe bajo la marca Novec. Los científicos tomaron la fórmula del etil isopropilcetona y reemplazaron los 12 átomos de hidrógeno con átomos de flúor. Como resultado, se obtuvo una sustancia que no se parece a nada con lo que las personas se han encontrado hasta ahora. Actualmente hay diversas variaciones de esta sustancia con distintas temperaturas y densidades. Las más conocidas, Noviec 649 y Noviec 1230, tienen una densidad muy alta, lo que hace que su peso sea significativamente mayor que el del agua común. Otras propiedades inusuales de este líquido son su débil capacidad para teñir la tela y cualquier otro hilo. Observa lo que pasa al dejar caer sal en agua normal y seca. En agua seca, casi no se humedece y los restos líquidos simplemente se deslizan. El agua seca también tiene una baja capacidad de disolución, de ahí su nombre. Se utiliza en sistemas de extinción de incendios automáticos. El siguiente en nuestra lista de sustancias inusuales es el hielo caliente. En esencia, es un líquido que se solidifica con el más mínimo contacto. El hielo caliente, o acetato de sodio, pasa de líquido a sólido, como el hielo al tocarlo. En toda la superficie se forman patrones similares a los que se ven en las ventanas durante inviernos helados. Al presionar, se forma un centro de cristalización, desde el cual la información sobre el nuevo estado se transmite a las moléculas en una cadena. Naturalmente, esta sustancia solo se parece al hielo. Al tacto es bastante cálida, y en realidad se utiliza para hacer encendedores químicos. El sexto en la lista es el vidrio antibalas unidireccional. El vidrio antibalas común es bien conocido. Su principio es detener las balas y retrasar la onda de choque, pero ese vidrio antibalas no sirve en condiciones de combate, cuando no solo necesitas defenderte, sino también atacar al enemigo. Tal vidrio no permite el paso de balas en ninguna dirección. Sin embargo, un grupo de científicos de la compañía PAS pudo resolver este problema. El vidrio a prueba de balas unidireccional que presentaron permite que las balas pasen a través de él desde un lado, pero las detiene desde el otro. Esto se logra recubriendo el vidrio con acrílicos especiales. Lo más importante, por supuesto, es no confundir el lado correcto en el momento crucial. Y ahora frente a ustedes está un gas capaz de sostener objetos sólidos. Es hexafluoruro de azufre. Si llenas un contenedor cerrado con él, se asentará en el fondo por ser más pesado que el aire. Y si colocas un objeto pequeño encima, por ejemplo, un barquito de aluminio, lo sostendrá tranquilamente en su superficie. Y si extraes el gas, el barquito se hundirá hasta el fondo. Otra propiedad de este gas es su capacidad para reducir la frecuencia de cualquier sonido que pase a través de él. Y si inhalas un poco de hexafluoruro de azufre, sonarás como Darth Vader.
Vader. En el octavo lugar de nuestra lista de objetos que fascinaron a nuestros antiguos antepasados, se encuentra la piedra celta. Este objeto era conocido incluso por los antiguos celtas y tribus germánicas, de ahí su nombre. Actualmente, los arqueólogos hallan piedras celtas en diversas partes del mundo. Es un juguete en forma de elipse que está construido de tal manera que solo puede girar alrededor de su eje en una dirección. No quiere girar en la dirección opuesta a la de la piedra celta. Este artefacto viola una serie de leyes físicas, como la ley de conservación del momento angular. El principal misterio de la piedra celta radica en que la dirección de sus ejes geométricos y simetría no coincide con la dirección del eje de inercia, que pasa por el centro de masa. Ahora imagina que la materia comienza a tomar cualquier forma que desees. Ya conocemos la impresión 3D, donde la impresora fabrica lo que requerimos según los parámetros definidos. La impresión permite crear objetos que cambian su forma o estructura bajo la influencia del agua, altas temperaturas, luz u otros factores. ¿Qué sucederá con una delgada tira de madera si se moja por un lado? Comenzará a deformarse, pero estas deformaciones son impredecibles. Los especialistas del Laboratorio Científico de la Universidad de Massachusetts han aprendido a predecir y programar la deformación del material. Se obtiene un material programable. Los científicos dan forma a la madera aplastándola en lugares específicos para obtener el resultado deseado. Los investigadores no solo trabajan con madera, sino también con una serie de materiales programables que ya se han desarrollado. Y ahora presentamos a su atención a Hembers. Al mirar esta figura de plástico, nunca adivinarías qué propiedades únicas tiene. Pero su forma inusual y composición son el resultado de resolver un problema matemático único. Antes, los científicos estaban convencidos de la imposibilidad de crear un objeto con esa forma. Todos conocemos el juguete infantil, el trompo, que siempre vuelve a su posición original. Esto se logra porque la parte inferior está cargada y la parte superior está vacía. Gábor Damokos y Péter Barkóny, dos académicos húngaros, decidieron investigar si era posible crear un objeto de este tipo. Y lo lograron. Gombok es el primer ejemplo en el mundo de un cuerpo tridimensional convexo con un punto de equilibrio estable y un punto de equilibrio inestable, o un objeto monostático. Gombok puede existir en un único estado de equilibrio. Si lo giras, lo inclinas, lo pones de lado, siempre volverá a su posición original. La existencia de tal objeto fue demostrada teóricamente resolviendo la ecuación matemática más compleja. Se necesitaron 10 años y una gran cantidad de experimentos para resolverlo. Por resolver este problema y por el propio Pepe Latz, los creadores recibieron muchos premios. Bueno, y ahora algunos bonos. ¿Recuerdas que en el último episodio hablamos sobre el rubidio reciclado? En realidad no es una broma. Los investigadores lograron que los átomos de rubidio se comportaran como una sustancia con masa efectiva negativa, lo que significa que estos átomos, bajo influencia externa, no volaron en la dirección del vector de esta influencia. Bajo las condiciones del experimento, actuaron como si estuvieran volando hacia una pared invisible cada vez que se acercaban a los límites de un área con un volumen muy pequeño. El artículo correspondiente ha sido publicado en la negativa. Los científicos denominan masa efectiva al comportamiento de los agujeros en los semiconductores, algo con lo que todo usuario de electrónica moderna debe lidiar. Los átomos de rubidio generalmente se movían en dirección contraria a la fuerza aplicada sobre ellos. Los medios de comunicación de todo el mundo se alarmaron por la creación de una sustancia con masa negativa, omitiendo la palabra efectiva. Imagina dos masas una junto a la otra. La masa negativa es atraída hacia la positiva, mientras que la positiva es repelida por la negativa. Ambas masas experimentarán las mismas fuerzas de aceleración, violando la tercera ley de Newton. Tal sistema de dos masas se acelerará infinitamente. Puede parecer un experimento mental tonto, pero en realidad, los científicos realmente aman este tipo de trucos. Recientemente, la revista Quanta publicó un artículo titulado «Las leyes de la física no existen». Su autor es Robert Dick Grave, director del Instituto de Investigaciones Prospectivas, donde Einstein pasó 22 años de su vida. El Dr. Dick Grave escribe sobre un aterrador laberinto de posibilidades en una red casi infinita con conexiones débiles, compuesta por versiones alternativas de la realidad. El Dr. Dick Grave escribe: «Si nuestro mundo es solo uno de muchos, ¿qué hacemos con los demás?». La visión de la física moderna del universo es completamente opuesta a las ideas de Einstein sobre un solo cosmos. En su artículo, Robert Dick Grave escribe sobre la teoría de las cuerdas. Esta teoría dio origen a un laberinto de soluciones matemáticas en la 15ª potencia, cada una correspondiendo a un universo potencial. Una de estas podría ser la nuestra, aunque no es seguro. Pero, ¿por qué los científicos requerían tales trucos matemáticos? El hallazgo de la enigmática energía oscura, que acelera la expansión del universo, separando las galaxias a una velocidad creciente.
La energía oscura tiene todas las características de la constante cosmológica, que Einstein introdujo en sus ecuaciones de la teoría de la relatividad hace un siglo, pero luego la rechazó. Sin embargo, el valor experimental de esta constante cosmológica difiere del teórico en un orden de magnitud de 10 a la 60. Hablaremos de la energía oscura en futuros episodios. Déjenos saber con un like y un comentario si les interesa. Y ahora, piensen en esto. Quizás, la perspectiva de que Einstein no es el científico más grande de todos los tiempos, sino una figura que ha retrasado la ciencia fundamental por siglos, no está tan alejada de la realidad. De no ser por él, estaríamos viendo esta triste imagen ahora mismo. Parece increíblemente deprimente, pero es cierto. Dale like si lo has imaginado. Toma nuestro mejor conocimiento sobre la gravedad, aplícalo al giro de la galaxia y tira todo eso a la basura, porque esos conocimientos no funcionan aquí. Según la teoría generalmente aceptada, las galaxias deberían desintegrarse. La materia galáctica gira alrededor de un punto central, ya que su atracción gravitacional crea un centro de fuerza centrífuga. Pero no hay suficiente masa para crear la rotación observada en las galaxias. La mejor respuesta que los físicos pudieron dar fue suponer que en el universo hay más materia de la que podemos observar. El problema era que nadie podía explicar qué es esta materia oscura, ya que no se explica con las leyes físicas existentes. Las observaciones astronómicas sugieren que la materia oscura debería constituir aproximadamente el 90% de la masa del universo, pero sabemos muy poco sobre este 90%. A pesar de esto, aún intentan estudiar la materia oscura. Y los resultados de estas investigaciones están llevando a la ciencia mundial más allá de las leyes físicas habituales. Como dicta la teoría general de la relatividad impuesta en el mundo académico, la gravedad distorsiona el espacio y el tiempo. Hoy en día, esta teoría explica con éxito la expansión del universo, los agujeros negros y el movimiento de la luz estelar distante. Pero las capacidades técnicas están creciendo, y la información factual se está acumulando constantemente, poniendo palos en las ruedas de un sistema conveniente para todos. Un equipo de científicos del Instituto de Física y Matemáticas del Universo de Japón, liderado por Takashi Hikago, ha elaborado un mapa 3D de la materia oscura a través de la historia del universo. Basándose en el análisis de imágenes de más de 1 millón de galaxias, analizaron imágenes de 10 millones de galaxias con un telescopio de 8 metros Subaru, con una cámara de 870 megapíxeles. La imagen es hermosa, pero ¿cómo?, expresó con cautela el científico japonés. Si los datos futuros muestran que realmente tenemos razón, entonces algo falta en nuestra comprensión actual del modelo estándar y la teoría general de la relatividad. Ya que hablamos de materia oscura, recordemos los agujeros negros. Te recomendamos ver nuestro episodio especial sobre este tema. Ahora, sobre lo siguiente. No hace mucho, el telescopio espacial Hubble capturó un agujero negro inusual en el centro de la galaxia en la constelación de Virgo bajo este número. El asunto es que la luz que emana de ella no corresponde con las dimensiones y el tipo de objeto. Y resulta que este agujero negro, con su mera existencia, desafía las leyes conocidas de la física. La mayoría de las grandes galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, pero algunas giran alrededor de objetos más ligeros, intermedios en masa, y esta galaxia está centrada alrededor de uno de los agujeros negros menos masivos, pero el espectro de luz que emana de él contradice todas las concepciones habituales sobre objetos de este tipo. En general, los cálculos de los científicos difieren, causándoles un leve pánico. A este ritmo, cada vez más y más hechos, incluso de los académicos más eruditos, se están acumulando de tal manera que aferrarse a la paradigma aceptada de Einstein se está volviendo cada vez más difícil y complicado. Por cierto, también sobre Einstein, recomendamos ver nuestro último episodio. Pronto, el académico de alto rango tendrá que admitir que lo que funcionó y fue beneficioso durante décadas ya está roto desde hace tiempo y debe dejar de engañar a la gente. Pero resulta que los físicos ya tienen varias formas de mantener un objeto en el aire sin soporte mecánico. Vamos a echarles un vistazo. Podría parecer que es muy fácil contrarrestar la fuerza de la gravedad con el magnetismo, pero en realidad, crear un equilibrio estable no es tan sencillo. El teorema de Earnshaw prohíbe a los paramagnéticos estáticos y diamagnéticos generar levitación estable sin condiciones adicionales. El giro de dos imanes constantes, incluso en un ángulo muy pequeño, resultará en que se girarán uno hacia el otro con polos opuestos. Afortunadamente existen varias formas que permiten eludir esta prohibición. Uno de ellos es colocar un diamagnético en el campo magnético. A diferencia del paramagnético, se magnetiza no a lo largo del campo externo, sino en contra de él, y nada le impide colgar de manera estable en el aire. Y con pequeñas desviaciones de la posición de equilibrio, el propio campo del diamagnético puede reorganizarse para devolverlo al equilibrio.
No es difícil seleccionar un diamagnético. Este comportamiento es típico para muchas sustancias, incluyendo compuestos orgánicos. En campos muy fuertes, incluso seres vivos pueden levitar. Se han hecho experimentos con campos de decenas de Tesla que lograron hacer volar a ranas y ratones. De manera similar, se puede lograr una levitación estable con la ayuda de superconductores de materiales que, cuando se enfrían intensamente, pierden completamente su resistencia eléctrica. En un estado superconductor, el objeto expulsa o casi expulsa el campo magnético aplicado desde su volumen. Es decir, desde el punto de vista del observador, se comporta como un diamagnético ideal, que no solo se imanta ligeramente en la dirección opuesta al campo, sino que se convierte en un imán opuesto de la misma fuerza. Esto permite a los superconductores, a diferencia de los diamagnéticos genuinos, levitar con campos menos intensos. Como contrapartida a esta comodidad, sin embargo, se debe enfriar el material a temperaturas cercanas al cero absoluto para llevarlo a un estado superconductor. Y eso, recordemos, es menos 73 grados enteros y 15 centésimas de grado Celsius. Otra forma de crear levitación estable es utilizar campos magnéticos no estáticos, a los que no se aplica el teorema de Earnshaw. Por ejemplo, a continuación se muestra una invención de los años 80, una especie de peonza magnética. Un imán estacionario en forma de taza sostiene con su campo a un imán giratorio sobre él en forma de peonza. Finalmente, se puede estabilizar la levitación con la ayuda de retroalimentación, es decir, seguir donde se encuentra el objeto y ajustar la magnitud del campo magnético, para que siempre sostenga el cuerpo que intenta deslizarse fuera de él. Este método es utilizado por los trenes de levitación magnética maglev. Los maglev no tocan los rieles, sino que levitan sobre ellos, por lo que son el tipo de transporte público más rápido. Solo la resistencia del aire los frena. En el año 2015, el maglev japonés estableció un récord de velocidad en las pruebas, superando los 600 km por hora. Y los maglevs proyectados para túneles al vacío probablemente se moverán mucho más rápido, cubriendo hasta 6.000 km en una hora. En el verano de 2017, una empresa alemana demostró el ascensor Multi, que funciona con el mismo principio que los maglevs, es decir, levita. Este ascensor es capaz de moverse no solo verticalmente, sino también horizontalmente. Y eso significa que se pueden desarrollar pozos no lineales, en los que las cabinas se adelantan entre sí y se mueven entre diferentes partes del edificio, aumentando la capacidad del sistema. Otra forma de lograr la levitación es utilizando la presión de la luz. En el año 1986, el físico estadounidense Arthur Ashkin, junto con sus colegas, demostró el funcionamiento de lo que se llama pinza óptica. Si se intenta manipular objetos del micromundo, como células, proteínas, moléculas y partículas más pequeñas, con pinzas normales, es improbable que el experimento tenga éxito. El instrumento mecánico es demasiado tosco para esto y solo destruirá el sistema bajo estudio. El científico se dio cuenta de que podía reemplazar las pinzas mecánicas con un intenso haz láser, que, con la ayuda de la presión de la luz, sostiene partículas microscópicas sin dañar su estructura interna. Para asegurar la levitación del objeto en tal pinza, el haz láser se enfoca a través del objetivo del microscopio. Como resultado, el haz desarrolla una cintura de estrechamiento, donde la intensidad aumenta drásticamente desde los bordes del haz hacia su centro. El desarrollo de Ashkin jugó un papel importante en la investigación de muchos procesos biológicos, en particular, las máquinas moleculares, por las cuales se otorgó el Premio Nobel de Química en el año 2016, incluyendo con la ayuda de pinzas ópticas. Los científicos, como la molécula de quinesina, caminan por la superficie de la muestra. Esta es la misma imagen que se subtitula en las redes sociales como "Así es como se ve la felicidad". La molécula de proteína miosina camina a lo largo del filamento activo, arrastrando una bola de endorfina hacia la parte interna de la corteza oscura del cerebro, responsable de la felicidad. Pero, como ya has entendido, esto no es así. No es miosina, sino quinesina. Y no a lo largo de la actina, sino a través de los microtúbulos de tubulina. Y no es una bola de endorfina, sino una bolsa de proteínas de ribosoma. Y no en el núcleo oscuro, sino dentro de la célula. Pero esto es lo más interesante. Incluso midieron la fuerza con la que puede tirar de los objetos con una pinza óptica. Para hacer esto, los investigadores adjuntaron el extremo de la molécula a una esfera microscópica, suspendida en una trampa óptica, y midieron cuánto puede alejar la molécula, la esfera de su posición de equilibrio. Y en uno de los proyectos rusos, desarrollaron una instalación combinada que incorpora un bisturí láser y unas pinzas. Con la ayuda de esta instalación, los científicos pudieron cortar la cáscara del embrión en las primeras etapas de la división y extraer el cuerpo polar con unas pinzas. El estudio de este permite juzgar el estado del embrión, en particular, sobre las anomalías genéticas.
y los científicos estadounidenses aprendieron a crear hologramas tridimensionales en color, iluminando una pequeña partícula que movían con unas pinzas ópticas a una velocidad de casi 2 metros por segundo. Gracias a la inercia de la visión humana, el rastro de luz se fusionaba en una sola imagen de color. Con la ayuda de la configuración construida, los autores del artículo lograron reproducir un video tridimensional con una frecuencia de alrededor de 13 cuadros por segundo. Cada cuadro en este caso consistía en más de 16.000 puntos de color, y el parpadeo de la imagen era prácticamente imperceptible para el ojo desarmado. Además, los científicos lograron imágenes más complejas al aumentar el tiempo de exposición a 1 minuto. Otro tipo de levitación es la acústica, cuando las ondas acústicas coherentes con una diferencia de fase constante en el tiempo se superponen una sobre otra. Es posible la formación de una onda estacionaria de tal estado de oscilación, en el cual las áreas de amplitud mínima y máxima no se mueven y la onda literalmente se congela en el espacio. Así se forman áreas estáticas de presión elevada y reducida. Esto se puede utilizar para la levitación, colocando un objeto en el área de presión mínima que no excede la longitud de la onda. La presión elevada alrededor mantendrá el objeto de caer y estabilizará los desplazamientos relativamente pequeños hacia los lados. Si cambias suavemente la fase y la amplitud de las ondas de sonido, puedes cambiar la ubicación y la profundidad de los pozos acústicos, y de esta manera hacer que los objetos no solo floten en el aire, sino que también se muevan en el espacio. Así, en enero de este año, los ingenieros japoneses mostraron un dispositivo en el que una bola de aire controlada por emisores de ultrasonidos se convirtió en una interfaz de entrada-salida. Los experimentadores ahora continúan luchando con las limitaciones técnicas de la levitación acústica. Hace un par de años, los ingenieros británicos enseñaron a su dispositivo a superar obstáculos, colocando una placa estructurada de plástico del tamaño de una ola frente a los emisores. Debido a esto, la fase de cada onda cambia de tal manera que cuando se superponen, el campo de sonido resultante se curva alrededor del área cerca de los emisores. Y no hace mucho, otros investigadores británicos lograron hacer levitar un objeto más grande que la longitud de onda. Para hacer esto, colocaron 92 transductores ultrasónicos en la superficie de un sector esférico, y con su ayuda, en lugar de la onda estacionaria habitual, crearon un conjunto de vórtices de sonido en el aire en la dirección opuesta. Esta configuración de campo de sonido pudo sostener una bola de poliestireno con un diámetro de 1 centímetro y 60 milímetros, casi el doble de la longitud de onda. Finalmente, en la primavera de 2020, los ingenieros británicos organizaron el control de la levitación con movimientos de la mano. La información sobre su posición fue leída por un sensor infrarrojo y transmitida a los conjuntos de ultrasonido. En respuesta, estos últimos ajustaban las ondas emitidas y movían la esfera flotante en la dirección que indicaba el dedo. Para la demostración, los investigadores presentaron un prototipo de máquina de juegos que requiere que el jugador guíe la esfera a través de los aros. Para la levitación, se pueden utilizar no solo las ondas que se propagan por el aire, sino también las vibraciones de objetos sólidos. De esta manera, se puede hacer levitar una capa de líquido viscoso sobre una capa de aire. Si el soporte en el que se encuentra el recipiente se agita rápidamente, las fuerzas vibratorias resultantes interfieren con la formación de gotas en la superficie inferior del líquido, y deja de fluir hacia abajo bajo la influencia de la gravedad. En septiembre de 2020, los físicos franceses descubrieron que de esta manera no solo se puede hacer que el líquido se evapore en el aire, sino también usar su superficie inferior para flotar exactamente de la misma manera que la superior. Y enviaron pequeños barcos en un crucero al otro lado del agua. Los barcos invertidos replicaron el comportamiento de los objetos que flotaban de la manera habitual en la superficie superior del agua levitante. Y como última ilustración, echemos un vistazo a estas escenas de metalurgia levitante que estuvieron en uno de nuestros episodios anteriores. En el mundo moderno, la levitación se ha vuelto casi cotidiana. Ya se ha recomendado como una herramienta para el trabajo científico y técnico, como base para el transporte y como una forma de entretenimiento. El vuelo del pensamiento humano no se detendrá, y es probable que en los próximos años veamos la realización de nuevas ideas. Flotar en el aire. Quizás algunas ideas sugerirán civilizaciones pasadas. En cualquier caso, te lo mostraremos todo. Activa las notificaciones para no perderte nada.